habitación, que es lo que va a desencadenar y mantener todo. El cuadro de Blanes, que es lo que nos quedó a todos fijos en el imaginario, es un cuadro, no es una fotografía testimonial, no es un documento de alguien que estuvo ahí, es alguien que se lo imaginó. Lo interesante de ese cuadro es que la moralidad impidió poner ciertas cosas. Sí quedó colocado el brasero, que lo encontramos en el convento de Santa Catalina, en este estado de oxidación y de deterioro por el tiempo. Pero las otras cosas que no podían figurar eran la basinica o la escupidera, este típico objeto de época tan común en todas las casas y en las habitaciones, donde la gente simplemente escupía y eso quedaba por días, creando un ambiente absolutamente insalubre. Y en este caso, además, es uno de los que encontramos en el primer hospital de niños, de 1875. Y es muy interesante que en esas salas donde estaban los niños enfermos, había focos de infección tan tremendos como una escupidera. Los espíritus fuertes, sin desfallecer en su tarea ardiente, han llegado sin embargo a convenir en que es necesario que Buenos Aires se despueble. Tarde, desgraciadamente, hemos venido a una conclusión tan dolorosa. Todos los cálculos han resultado fallidos. Los que hemos escrito sobre higiene, hemos poetizado. Los que hemos creído que el flagelo disminuía, hemos soñado. Huir, salir de la ciudad, es el consejo que la Comisión Popular acaba de dar al pueblo. Y llegamos al 10 de abril, podríamos decir, el día que murió Buenos Aires. La cantidad de muertos llegó a la cifra récord, 563. El estado de los barrios del sur era tan desesperante que el día anterior el diario La Nación aconsejaba abandonar la ciudad. Y mientras los ricos abandonaban la ciudad y los pobres morían en las calles de a 500 por día, ocurrió lo que tenía que ocurrir. Colapsó el cementerio del sur. Es por eso que hubo que tomar una decisión drástica e inaugurar un nuevo cementerio en tiempo récord. El cementerio de la Chacarita fue creado el 14 de abril de 1871, 4 días después del pico de mortalidad de la peste. Hasta ese momento, ese era el campo de deportes del Colegio Nacional Buenos Aires, que en ese entonces se llamaba Real Colegio San Carlos. Es por eso que se llamaba la Chacarita o Chacrita de los colegiales, es decir, de los alumnos del Nacional Buenos Aires. Según las investigaciones, las víctimas de la fiebre amarilla enterradas en este cementerio son 3.423 personas. Algunas de ellas fueron activos protagonistas que cayeron en la lucha contra esa epidemia. Porque la entraña del cementerio del sur fue saciada por la fiebre amarilla hasta decir basta. Porque los conventillos hondos del sur mandaron muerte sobre la cara de Buenos Aires. Y porque Buenos Aires no pudo mirar esa muerte. A paladas te abrieron en la punta perdida del oeste, detrás de las tormentas de tierra y del barrial pesado y primitivo que hizo los cuarteadores. En lo que hoy es el Parque Los Andes, funcionó el viejo cementerio de la Chacarita, que fue clausurado en 1875, pero siguió realmente funcionando hasta 1886. A comienzos del año siguiente, las inhumaciones comenzaron a realizarse en el cementerio ubicado enfrente.
Chacarita la Nueva. Sí, otro cementerio convertido en parque. ¿A dónde fueron a parar entonces esos casi 15.000 muertos? La verdad, algunos cuerpos fueron exhumados muchos años después y llevados al osario común de Chacarita la Nueva, pero la enorme mayoría fue enterrado de la manera más rápida, desorganizada y anónima posible. Esta es la locomotora La Porteña, el primer ferrocarril del país. Venía traqueteando las vías de Buenos Aires desde 1857, pero en abril de 1871 se tuvo que inaugurar de urgencia el tramo del ferrocarril del oeste, que iba desde lo que hoy es Corrientes y Pueyrredón hasta la Chacarita. Todo para transportar a los muertos de la fiebre amarilla. En toda Buenos Aires había solo 40 coches fúnebres. 500 muertos por día, los números no daban. Solo el día de su inauguración esta locomotora tuvo que llevar 345 ataúdes. Y así, durante más de un mes, hizo 2 viajes diarios, los viajes de la muerte. Me imagino lo contentos que estarían los maquinistas del tren. Bueno, en esa época había solo 2 maquinistas, los hermanos Alan, y uno muere precisamente por fiebre amarilla, a tal grado que ese día el tren lo tiene que mover uno de los miembros de la Comisión Popular. Es que con el avance de la epidemia se moría un montón de gente, se morían los cocheros, los enterradores, los sepultureros, y por otra parte nadie quería estar en contacto con la muerte. Sí, pero igual seguía habiendo médicos y gente de buena voluntad tratando de salvar a los demás. Es más, ¿sabés lo que traigo acá? El milagroso remedio del doctor Goris contra la fiebre amarilla. ¿Y era realmente muy milagroso? Bello, energético sistema de curación decisiva que puede llevar por lema purga, friega y lavativa. Mas si la fiebre no calma y si merced al purgante has evacuado hasta el alma del modo más alarmante, 2 horas de expectativa y después, oh fruición, se aplica una lavativa con frenética impulsión. Por suerte la arqueología, escarbar en los restos de la cultura material y lo que se descartó en diferentes épocas, no solo nos muestra los aspectos negativos, sino también los positivos. Encontramos los frascos de todas estas medicinas que eran utilizados por los médicos creyendo que salvaban a la gente, o los émbolos, que es lo único que queda de esas pequeñísimas jeringas de vidrio soplado que servían para inyectar estos productos, todo un trabajo absolutamente artesanal, con lo cual inyectaban, vaya a saber qué, a esta pobre gente que igualmente morían como desgraciados por la ciudad. En primer lugar, no se sabía qué era la fiebre amarilla, nada, no se tenía idea. En general se puede decir que el tratamiento era muy empírico, no había una cura específica de la fiebre amarilla. Se pensaba que esta, como otras enfermedades, era debido a los miasmas, una especie de efluvio que salía del cuerpo del enfermo y que respirado por el sano lo enfermaba. Una transpiración. Una transpiración, algo deleterio que estaba en el ambiente. Entonces, bueno, la fiebre amarilla tiene un primer periodo en el cual hay mucha fiebre y gran quebrantamiento. En el primer momento, lo que se procuraba era depurar el organismo. Entonces se daban, por ejemplo, alguna pastilla purgante, de este tipo, por ejemplo. Estos serían unas pastillas purgantes que, tomadas, producían entonces una gran diarrea. Y por otro lado, se mezclaban en este mortero
algunos polvos con los cuales se hacían eméticos, o sea, vomitivos, y el enfermo vomitaba. Lo mismo que... Algo así como nuestros aceites, claro, ricino y se daban los cordiales para mantenerlo más o menos revivido en un momento en el que el paciente, que ya estaba muy enfermo, encima con los vómitos y las diarreas se deshidrataba mucho más. Aparecieron después quien prometía curas mágicas, como en todos momentos de gran desesperación, ¿no? Pero bueno, esto fueron cosas más individuales. Fue tal vez la peor epidemia que soportó Buenos Aires, realmente terrible. Empieza en el mes de diciembre de 1870, y ahí se negó que fuera fiebre amarilla, se hablaba de fiebre biliosa, una enfermedad del hígado. Después se siguió tratando de negar todo el mes de enero, pero ya en el mes de febrero la epidemia era invencible. Y esto es una pieza maravillosa, excelente. Esto es un objeto que sirve o servía para matar moscas y mosquitos dentro de las casas. Se lo colocaba simplemente sobre la mesa, un poco de agua azucarada, un corchito. La mosca o el mosquito daba vueltas y vueltas hasta que encontraba la forma de entrar, comía adentro, se moría, no podía volver a salir. Esto es lo que nos da la pista para encontrar al asesino serial que mató tanta gente durante la fiebre amarilla en Buenos Aires, el Aedes aegypti. Ese es el nombre y el apellido exótico que tiene el mosquito. Ese mosquito que simplemente transmitió la enfermedad y produjo miles de muertos durante la fiebre amarilla. A partir de la fiebre amarilla, el Estado Nacional comprendió la importancia de ampliar los servicios de agua corriente a todos los habitantes y la urgencia de instalar cloacas en una ciudad que comenzaba a superpoblarse. También decidió actualizar su sistema de salud y dejar de lado el viejo sistema de los lazaretos para lanzarse a la construcción de hospitales modernos. San Telmo y Montserrat quedó en manos de las clases bajas y de los inmigrantes. Las viejas casonas coloniales se convirtieron en conventillos, mientras los ricos construían sus palacios afrancesados en la Recoleta y Barrio Norte. En América del Sur, la fiebre amarilla continúa siendo una amenaza que reaparece todos los años, con la diferencia que en la actualidad es una enfermedad tratable, que nunca podría provocar una tragedia tan grande como la de aquel verano de 1871. Del regimiento del Río de la Plata, en el Callao, en 1824, Palucho fue uno de los sublevados y que lo fusilaron al pie de la bandera española. Elementos de la vida cotidiana. Sí, vea, pensar que hace un siglo, un poquito más de un siglo, que vemos acá, tiene nada que ver con lo que era Buenos Aires hace 150 años.